Buenas noches a todos, bienvenidos a este canal de Emergency Medicine Education. Mi nombre es Jaciel Israel Mendoza Villalba, soy médico urgenciólogo, trabajo en un hospital de segundo nivel en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y tengo una maestría en ciencias y estudios en docencia. El objetivo de este curso es apoyar a todas aquellas personas relacionadas en el área de la medicina y de la salud que gusten o quieran emprender un proyecto de investigación. Todo esto nace con la idea de poderles dar estas herramientas y que vayamos con ustedes paso a paso desarrollando su trabajo de investigación. Cuando estaba un servidor estudiando la especialidad, obviamente fue muy difícil de poder llevar a cabo el trabajo de investigación que nos pedían, porque todos pensamos, cuando escuchamos la palabra investigación, pues nos viene a la mente la tesis y eso nos bloquea mucho. Pero es importante mencionar que la investigación la vemos diariamente en nuestra práctica clínica y debemos familiarizarnos con esto. Actualmente participo en la formación de residentes de urgencias y también de estudiantes de medicina de una universidad y me ha tocado la experiencia de poder dar cursos de investigación con residentes de diferentes sedes y especialidades. Es importante mencionar que nosotros como urgenciólogos nos enfocamos mucho en la clínica y dejamos un poco de lado el estudio de la metodología de la investigación. Eh, Hemos sido testigos de cómo los residentes sufren y batallan para poder lograr su tesis y nuestra idea con este curso es darles a conocer que es, es fácil y sencillo, vamos a tratar de hacerlo todo muy digerible para que tanto estudiantes de pregrado o posgrado, incluso compañeros externos, especialistas en urgencias o en otra área afín de pacientes graves, interesado en realizar investigación, pueda seguir estos videos paso a paso. Vamos a ir publicando videos todos los domingos con la idea de que puedan trabajar durante la semana sobre el video que veamos y puedan ir realizando su trabajo de investigación a la par van viendo los videos. El día de hoy, pues comenzamos con lo principal, que es cómo voy a iniciar un proyecto de investigación. Bueno, todo proyecto de investigación nace de la pregunta de investigación. Pero, ¿a qué nos referimos con investigación? Pues investigación es todos estos procesos que vamos a enfocarlos a estudiar un fenómeno. En nuestro caso, a estudiar un problema o una situación clínica o alguna vacío o hueco en el conocimiento que nosotros detectemos. Siempre es importante realizar una metodología que nos permita que nuestro trabajo nos dé resultados factibles y a la par sea también reproducible, para lo cual seguimos los pasos del método científico. Y como podemos ver, el primer paso del método científico es observación. De aquí es donde nace la pregunta y la inquietud que todos pudiéramos llegar a tener. Obviamente aplicado a nuestro trabajo de investigación, producto de toda observación y de todos estos pasos de la metodología, nos va a llevar a una, digamos, a una receta de nuestro trabajo, que es el protocolo. El protocolo de investigación son los pasos que vamos a seguir y por escrito vamos a dejar plasmado cuál es el seguimiento metodológico que vamos a tener en nuestro trabajo. ¿Sí? Tenemos que identificar que el conocimiento que tenemos actualmente, es decir, los tiempos óptimos del manejo del infarto, el periodo de ventana para el tratamiento de la isquemia cerebral, la identificación de pacientes con shock séptico, todos estos temas que mencionamos y son comunes en nuestros pases de visita diarios con los residentes, todo este conocimiento proviene de la investigación. Todas las guías de manejo, todas las situaciones, la mejor opción terapéutica para la neumonía adquirida en la comunidad, todos este tipo de conocimientos provienen de la investigación. Y es importante mencionar porque no nada más es hablar de investigación en general, sino hablar de que se tiene que seguir pues un método, en este caso el método científico, es decir, nuestra observación, el producto de nuestra observación, nuestra indagación,
apoyadas en el método científico, nos van a generar conocimiento. Pero ¿de dónde nace la investigación? El doctor Viniegra, gran investigador mexicano, él mencionaba que nosotros caemos mucho en la rutina. Todos los días que vamos a trabajar a nuestra área de terapia intensiva, a nuestra área de urgencia, a nuestra consulta, cada vez que vamos a la guardia o que tenemos actividad clínica en el hospital o una clínica o en nuestra rotación de campo, servicio social, caemos en cierta manera en la rutina. La investigación nace de la observación, pero de la observación reflectiva, es decir, de nuestros pensamientos reflectivos. Debemos de reflexionar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si la mejor opción terapéutica de este paciente es lo que nos dicta esta guía, por qué la europea dice un tratamiento, por qué la americana dice otro tratamiento, cuál es mejor para mi población. ¿Sí? Todo este tipo de preguntas y dudas que vemos de la observación reflexiva es la que nos va a permitir o identificar cuál es un problema que debemos indagar o investigar. Lo principal que debemos de tratar es no caer en la rutina. Es decir, llegar los días, hacer el mismo, pasar visita, hacer indicaciones, hacer la nota, preguntar en el pase de visita con los residentes, pero debemos de cuestionarnos simplemente, y digo el ejemplo del servicio de nosotros en el Hospital General de Zona donde yo laboro, tenemos poco tiempo que tenemos el tomógrafo. No teníamos antes tomógrafo, aún así realizamos 2 o 3 intervenciones de trombolisis cerebral. Ahora nos tenemos ya aproximadamente 8 meses con el tomógrafo y todos pensábamos pues que nuestro porcentaje de trombolisis cerebral iba a aumentar y no fue así. Entonces, si el simple hecho de preguntarte, bueno, ¿por qué si ahora tenemos TAC? ¿Por qué no estamos trombolizando más? Esa es una pregunta de investigación. De ahí puede nacer una pregunta de investigación. Por ejemplo, en este caso sería de prevalencia, es decir, cuál es el porcentaje de pacientes que te llegan a tu servicio de urgencias y que llegan fuera del periodo de ventana, o identificar cuáles son las principales causas por las cuales no se tromboliza, que no se identifique a tiempo, que la tomografía no esté a tiempo, que llegan fuera del periodo de ventana. Y todavía puedes indagar más, ¿por qué llegan fuera del periodo de ventana? No hay traslado, no se identifica por los familiares, en algunas ocasiones no se identifica por el médico, es decir, a cuántos de estos pacientes lo vio un médico y lo dio de alta y después regresó ya focalizado. Todas estas preguntas o interrogantes que les menciono, de aquí salen varios estudios de investigación y sale de una simple observación reflectiva, es decir, ¿por qué ahora tenemos TAC y trombolizamos menos? En su servicio ha puesto que debe haber situaciones similares que les generen dudas e interrogantes de todo lo que hacemos diario. El método científico, ¿cómo es que nosotros lo vemos reflejado en nuestra práctica clínica? Pues prácticamente en todo lo que hacemos, ¿verdad? Desde la situación de la exploración física, todas las escalas pronósticas que utilizamos con los pacientes, los estudios y biomarcadores que vemos, el tratamiento que elegimos para cada patología, todas estas situaciones provienen de la investigación y esa investigación está basada en el método científico. Entonces, todas estas decisiones que tomamos diariamente con nuestros pacientes en urgencias, en terapia intensiva, en la consulta, están basadas en evidencia científica, en guías de manejo. Entonces, es importante mencionar que en toda nuestra actividad formativa y en la práctica, la investigación está presente. ¿Cómo iniciar un proyecto? Entonces, mencionábamos que todo comienza con la observación. Al estar trabajando diariamente, interrógate, ¿por qué con este paciente vimos mejor resultado con este plan de manejo que con este otro paciente? Es decir, si a los dos utilizamos el mismo plan terapéutico, ¿por qué uno tuvo mejoría, por qué otro no? ¿Por qué los pacientes que estamos extubando presentan estas complicaciones? ¿Por qué el paciente que estamos trombolizando se complica con esta otra situación? Es decir, toda esta situación nace de la observación. Y a partir de aquí es el primer paso que debemos de tener, es identificar cuál es el problema de investigación.
ya tenemos la idea. Es decir, quiero saber por qué no estoy trombolizando. Entonces tengo que identificar mi problema. El problema de investigación por lo general lo planteamos en forma de pregunta, ¿sí? Y tiene que ser muy específica. Y es ahí donde tenemos el paso 2, la pregunta de investigación. A partir de aquí vamos a comenzar nuestro trabajo. Ok, de todo lo que yo mencioné en el ejemplo del tomógrafo, ¿qué específicamente qué es lo que me interesa? Ok, me interesa identificar las causas principales por las cuales el paciente llega fuera del periodo de ventana. Entonces ya no estoy hablando solamente de la situación a nivel hospitalario. Es decir, si yo quisiera investigar o si, por ejemplo, mi problema fuera que el paciente llega en periodo de ventana, pero no se tromboliza a tiempo o no se tromboliza, yo digo, ¿por qué si está llegando en periodo de ventana, por qué no los estoy trombolizando? Ya sea que no tenga la tomografía en tiempo correcto o que el médico se tarda en pedir el TAC, entonces no sabríamos y ya cambiaría nuestra pregunta de investigación porque específicamente estamos hablando, aunque sea una idea general, el problema específico sería cuáles son los principales factores que intervienen en el retraso del tratamiento fibrinolítico de los pacientes con EBS isquémico en urgencias. Entonces, si se fijan, ya estoy dándole otra pregunta en relación a nivel hospitalario, a que yo dijera cuáles son los principales factores de riesgo que condicionan que el paciente llegue fuera del periodo de ventana en padecimientos o en pacientes con infarto cerebral en la clínica tal del Seguro Social. O sea, si se fijan, aquí tengo dos protocolos de investigación muy diferentes. Y es así de sencillo pueden hacer. Hace poco vimos un artículo muy interesante que decía, yo utilizo para, no sé, la guía de manejo para neumonías querida de la comunidad dice que puedo utilizar fluoroquinolonas, pero también me dice que como alternativa terapéutica puedo utilizar algún beta-lactámico con un macrólido. Y yo digo, bueno, ¿a cuál les da mejor? Y nosotros lo vemos, tenemos a nuestros pacientes en urgencias, nosotros vemos que unos externos o algunos compañeros utilizan monoterapia con fluoroquinolonas para neumonía adquirida en la comunidad y algunos otros compañeros utilizan una terapia dual con beta-lactámicos y macrólidos. ¿A qué paciente les da mejor? Ahí está otra pregunta de investigación. Es decir, en mi hospital, a las características de mis pacientes, ¿qué pacientes tengo con beneficios de monoterapia y terapia dual de antibióticos para tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad? Y es un estudio sencillo, observacional, que incluso puede ser retrospectivo. Puedes indagar en el último año, buscar pacientes con neumonía y revisar qué pacientes de esos en ese año de la neumonía se trataron con monoterapia y cuáles se trataron con doble terapia antimicrobiana y observar, establecer a qué le vas a llamar mejoría y ver a quién le fue o quién presentó estas tasas de mejoría, ¿verdad? Es decir, así de fácil. Yo obviamente quiero hacer aquí un paréntesis. Yo de repente al estar explicando voy a dar ideas al aire, ¿verdad? Probablemente algunas ya se estudiaron, algunas no. Los pongo nada más como ejemplo, ¿verdad? Entonces ya identificando este problema, haciendo muy específico este problema, vamos a realizar nuestra pregunta de investigación. Y ahora sí, teniendo estos dos pasos, lo que sigue es desarrollar el protocolo. Muy bien. Mencionamos lo primero es definir la idea, el problema y escribir la pregunta de investigación, la cual debe ser clara, ¿verdad? No debe ser ambigua, no debe tratar de ver dos cosas, por ejemplo, decir cuáles los principales factores asociados al retraso en pacientes con EBS isquémico o en el retraso, o cuáles son los principales factores que condicionan que el paciente llegue fuera del periodo de ventana y cuál es la principal causa de que el TAC no se realice. O sea, ahí estoy teniendo una pregunta que no es clara porque estoy preguntando dos cosas al mismo tiempo. Entonces, la pregunta debe ser clara, o por ejemplo, que su estudio diga cuál de estas dos escalas es mejor para valorar el paciente séptico y cuál el tratamiento es el que mejor pronóstico da con los pacientes sépticos. O sea, estás hablando ya de escalas y tratamiento. Entonces, la pregunta debe ser muy específica sobre una sola situación, ¿verdad? Ya que tenemos la pregunta,
de investigación, vamos a trabajar sobre el planteamiento del problema y la justificación. El planteamiento del problema va a ser un video propio, al igual otro video propio, hablar de la justificación, ¿sí? Vamos a definir nuestras hipótesis y objetivos de trabajo. Este va a ser otro video que vamos a realizar y vamos a construir nuestro marco teórico. Otro video que vamos a realizar. Entonces, ya que tenemos esta parte, vamos a trabajar sobre nuestro diseño de investigación. Hay estudios, hay diseños observacionales y hay estudios que son de intervención. En los observacionales, como su nombre lo dice, solamente el investigador eh, identifica la situación y la observa, ya sea que sea esta descriptiva o analítica, o aquellos donde se hace intervención, que prácticamente son los ensayos clínicos, donde el investigador decide qué medicamento se le va a poner a cada paciente, ¿verdad? En el observacional, él no decide, es decir, él solamente anota. Y vamos a describir también, después de todo esto, cómo es que se toma o se realiza la cuestión de la muestra, cómo calculo una muestra poblacional, cómo hago el muestreo de mi muestra. Vamos a ver lo que es la definición de variables, cómo las voy a medir, cómo desarrollar mi cuadro de variables. Vamos a hablar sobre cómo la estadística básica, descriptiva o analítica para los diferentes diseños de investigación y cómo ejecutar el trabajo. Todo esto debe estar alineado. Mi pregunta de investigación debe estar totalmente alineada con mi planteamiento del problema y mi justificación. Mis objetivos y mi hipótesis deben ser claros y alineados a mi pregunta y sustentado todo esto en el marco teórico. En mi diseño de investigación también tiene que ser específico para poder contestar mi pregunta de investigación. Y en base a mi diseño de investigación, voy a escoger la fórmula para calcular la muestra y hacer mi plan estadístico. O sea, todo está ligado y todo parte de la pregunta de investigación. ¿Cómo seleccionar el tema? Obviamente, para algunos R1 es difícil porque todavía no tienen mucha práctica clínica, pero para los externos debe ser para nosotros un poco más fácil porque ya tenemos experiencia. Sale esta idea o este problema o se identifica de asistir a foros, de leer artículos, de platicar con compañeros, de analizar material escrito, de acudir a un congreso, de leer una guía, o simplemente de nuestras propias experiencias. Es decir, ¿por qué yo en mi experiencia he notado que a estos pacientes les va mejor? Yo he notado que a este tipo de pacientes tienen más riesgo de tuberculosis que estos otros pacientes. Es decir, de tus observaciones que hayas realizado. De todas estas situaciones vas a poder identificar. Es importante eh, seguir una línea de investigación. Si les gusta un tema específicamente, por ejemplo, me gusta infarto, me gusta diabetes, me gusta lo respiratorio, me gusta el paciente crítico, traten de que sus trabajos de investigación se enfoquen a ese tema. Se llama línea de investigación. Cuando ustedes siguen una línea de investigación y hacen varios trabajos referentes a esa línea de investigación, por ejemplo, escogen diabetes, pero no nada más diabetes, sino de diabetes escogen, por ejemplo, tratamiento de la cetoacidosis. Entonces, sus trabajos de investigación van a tratar por lo general de descompensaciones agudas de la diabetes mellitus. En cierto punto, ustedes se van a convertir en expertos en ese tema, es decir, nadie va a saber más que ustedes en ese tema de investigación. Es la importancia de una línea de investigación, porque cuando queremos abarcar varias líneas, es muy difícil. La propuesta, y eso forma parte de los criterios de los programas de alta calidad en posgrados, por parte del CONACYT, que es el PNPC, te piden que por lo menos tengas 3 líneas de investigación, no más de 5. Ya sería tener muchas líneas de investigación. Y eso es para cada área, en este caso, o residencia, es decir, la residencia de medicina familiar o de urgencias o de epidemia o de interna, que tengan sus líneas de investigación bien definidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo selecciono mi tema de interés? Pregúntense ustedes, mi servicio, ¿cuál es la mayor cantidad de población que tengo? Llegan muchos abuelitos, tengo muchos diabéticos, la mayoría son gente que viene de asilo, tengo muchos jóvenes.
aquí son accidentados, es decir, en qué es rico tu servicio, en qué tipo de población. Ahora, esa población, ¿cuáles son sus principales padecimientos? De esos padecimientos, ¿cuál te interesa más? Y ahora define bien sobre este padecimiento y esta área que te interesa, ¿dónde quieres realizar tu trabajo? Esto es importante porque está muy demostrado que cuando te imponen una idea o cuando no te dejan elegir tu tema, el hecho de que no tengas interés como investigador te asegura que abandones tu trabajo antes de tiempo. Entonces, sí es importante que ustedes como investigadores, la idea a través de la cual quieran realizar su trabajo de investigación tiene que ser de interés para ustedes, con la idea de que la terminen, ¿verdad? Entonces, las características principales que debe tener esta idea debe de alentar al investigador y debe ser atractiva para el investigador, para que la termine su trabajo, que no lo deje a medias, ¿verdad? Debe ser, no tiene que ser nueva, pero sí tiene que ser novedosa. Obviamente, cuando estas ideas son tan buenas y se pueden demostrar de manera metodológicamente correctas, se pueden convertir en teorías y solucionar problemas no nada más en tu localidad, sino en otras áreas. Esa es lo importante de la reproducibilidad del método científico, ¿verdad? Y obviamente una buena idea también te genera nuevas interrogantes. Regresamos a la pregunta del TAC. Ya identifiqué cuáles son los principales factores por los cuales el paciente llega fuera del periodo de ventana a mi servicio. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Ahí podemos hacer otro protocolo que ya no sería, en este caso descriptivo, sería tal vez una intervención educativa, donde vamos a tratar de intervenir en cursos de preparación para las personas de cierta área con el objetivo de que identifiquen la situación de forma temprana y canalizan rápido a su paciente. Entonces ya tenemos un estudio que nos va a permitir hacer una intervención basado en un estudio previo que hicimos nosotros. Y ahí sigue tu línea de investigación. Hay criterios, obviamente los criterios, hay diferentes formas de poder tener o ver si tu idea es, esta ya la última diapositiva, si tu idea es buena o no. Uno de los ejemplos es el Finder, es decir, si tu idea es factible, si es interesante, si es novedosa, si tiene ética y si es relevante. Son los criterios Finder o Finer, ¿verdad? Es decir, si es factible, quiere decir que voy a poder juntar mi muestra. Ejemplo, doctor, quiero hacer un estudio de investigación en pacientes embarazadas con hipotiroidismo y que aparte tengan desarrollado preeclampsia. Ok, está muy padre, pero toma en cuenta si tu servicio puede captar una cantidad de muestras suficiente de estas características, ¿verdad? Es decir, si eres muy selectivo, pues probablemente tienes que tomar en cuenta si vas a poder juntar esta muestra. Entonces tiene que ser factible. O por ejemplo, me dicen que quieren estudiar una enfermedad emergente, como por ejemplo la influenza cuando salió. Pues se debe tomar en cuenta que es estacional, no la vas a encontrar en otras épocas del año, ¿verdad? Entonces tienes que tomar en cuenta que ese tamaño de muestra lo tienes que juntar en ese periodo de tiempo muy específico. La experiencia del investigador también cuenta como si tu idea es factible, porque si quieres, por ejemplo, analizar si un medicamento es mejor que otro, pero no tienes ese medicamento o no sabes cómo hacer estudios de investigación experimentales, pues probablemente no vaya a ser factible tu idea. Deberías de adecuar esa idea de una manera que la puedas realizar con tu experiencia. Tomar en cuenta el tiempo y recursos. Esto va, por ejemplo, a la residencia, que a veces quieres hacer estudios más largos de los que vas a estar haciendo la residencia, pues no se puede. O estás ya en el R3 y estás haciendo tu protocolo y quieres juntar una muestra prospectiva donde vas a juntar un año de información, pues si lo estás haciendo en enero, febrero y te gradúas en noviembre, diciembre, pues no vas a juntar la muestra, ¿verdad? Recursos ya mencionamos, ¿verdad? Cuando tratas de utilizar, no tienes los suficientes fondos, pues no, no es factible. Interesante, ya lo mencionamos, tiene que ser interesante para el investigador, ¿verdad? Para que no abandone su trabajo. Novedosa, pero no tampoco con ideas muy nuevas. Es decir, simplemente se puede tratar de confirmar o refutar hallazgos previos. Es decir, tal vez para
un estudio realizado con pacientes en Asia o en China demostró ciertos beneficios con el uso de una escala pronóstica para sepsis, pero yo no sé si las características de mi población me van a permitir aplicar esa escala en mi población. Somos latinos, tenemos tenemos diferentes enfermedades. Entonces, ahí entraría tal vez que busquemos confirmar los hallazgos, ¿verdad? O refutarlos. Si en mi experiencia yo veo que no funciona algo que me están recomendando, pues ahí está un proyecto de investigación. Ampliar conocimientos establecidos o proporcionar nuevos resultados o nuevos conocimientos. Obviamente la ética, cada protocolo, cada idea tiene que ser aprobada por un comité de ética en la investigación y pues también tiene que ser relevante, es decir, todos los procesos, tiene que ser relevante en el sentido que los resultados que va a arrojar deben de aprovecharse de la manera correcta, es decir, ¿qué voy a hacer con estos resultados? Pues voy a generar o voy a mejorar procesos de salud, voy a producir conocimiento científico nuevo o voy a favorecer investigaciones futuras en una línea de investigación. Estos son criterios. Eh, bueno, esta sería nuestra última diapositiva. Les voy a dejar toda la bibliografía anotada en los comentarios del video. Les voy a pedir de favor que cualquier duda que tengan me lo hagan, por favor. Nuestra manera de estar en contacto es en los comentarios. Todo esto o nuestra idea de estos videos es que ustedes puedan hacer investigación. Si tienen dudas, contáctenme, mándenme un mensaje y díganme, oye, ¿sabes qué, doctor Jaciel? ¿Cómo ves esta idea que se me ocurrió? ¿Qué me recomiendas? Obviamente voy a tratar de darme tiempo, voy a contestar todo y créanme que estaría yo muy agradecido si se contactan conmigo para preguntarme sus dudas. Bueno, muchachos, pues no hacer más largo este video. Quiero agradecer a todos los que hayan llegado a esta parte del video y comentarles que vamos a estar trabajando de esta manera. Probablemente vamos a ir mejorando poco a poco la edición de los videos y todo lo demás. También soy nuevo en esto, pero nuestra idea es que ustedes hagan investigación y obviamente promocionar la revista de Educación de Investigación en Salud por parte de la, de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, perdón, es Revista de Investigación y Educación en Emergencias. Les voy a dejar también los contactos de la revista para que puedan bajarla, descargarla. En esta revista también vamos a estar poniéndoles artículos sobre metodología de la investigación para que vayan viéndolos y leyéndolos. En el primer número hablamos sobre estadística descriptiva y en este segundo número hablamos por un tema muy similar de cómo iniciar tu proyecto de investigación. Cada número son trimestrales, vamos a estar viendo esto en la revista y por mi parte yo quiero difundirles estos videos. Estamos a sus órdenes, contáctenme por medio de mis redes sociales o los correos que voy a dejar aquí en los comentarios. Pues bueno, muchas gracias por ver el video y espero les haya gustado.